¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica en el inicio de esta semana. Gracias por acompañarnos día lunes 21 de marzo y comenzamos nuestra revisión de cada mañana. Esperamos que tengan o que hayan tenido un buen descanso y que tengan una buena jornada. Nosotros los acompañamos con los datos más importantes del día en materia económica. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro resumen de noticias y empezamos así a adelantar algunos de los temas que estaremos revisando en esta edición. Y vamos a profundizar en un estudio que trae publicado hoy día el diario La Tercera. Corresponde a Clapes UC y es bien preocupante porque le da una dimensión a lo que podría ocurrir en el mercado energético acá en nuestro país como efecto de la guerra que se está viviendo en Ucrania. Los precios del gas licuado podrían subir hasta 22% y alcanzar esos niveles más altos justamente en el momento de más consumo del gas licuado, elemento fundamental para la calefacción en nuestro país. Hacia junio se alcanzaría precisamente este pic que proyecta el estudio de Clapes UC liderado por el economista Luis González. Fundamentalmente, los problemas que está generando en el mercado energético a nivel global repercutirían en Chile, en este producto que es fundamental para la calefacción de miles de hogares en nuestro país, fundamentalmente en aquellos de menores recursos. Bueno, ese efecto, el del 22% de alza, el que se podría notar en las próximas semanas, de la mano además de lo que está ocurriendo con el precio de las bencinas, que van a la alza, y con el precio también de la parafina, que ya supera los 1.000 pesos largamente en distintas comunas de nuestro país. Detalles del estudio vamos a estar revisando en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otra parte, vamos a hablar también de lo que está ocurriendo en torno a un conflicto de largo tiempo que lleva adelante el brazo minero del grupo Luxit en Pakistán. El proyecto Reko Diq era una millonaria inversión que iba a desarrollar en conjunto con la canadiense Barrick en ese país asiático. Bueno, finalmente el proyecto fue desechado, hubo problemas con las autoridades locales por los permisos que se habían otorgado y esto llegó a tribunales. Y ahora hay novedades porque habrían llegado ya a un acuerdo para esta iniciativa minera millonaria de miles de millones de dólares en inversión. Finalmente, el grupo Luxit recibiría cerca de 900 millones de dólares por esta iniciativa como una compensación por el fallido intento para desarrollar el proyecto. Ya les contamos más en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a profundizar en lo que está ocurriendo en el mercado energético, pero en nuestro país. Queremos poner el foco en los desafíos que vienen para este año, en un momento muy interesante para Chile, dado las oportunidades que se están generando, no solo por la consolidación que están viviendo desde hace largo tiempo las energías renovables en Chile, sino también por las oportunidades que surgen a partir de lo que se está denominando ya como una crisis de la energía a nivel internacional. El hidrógeno verde aparece cada vez más como una opción bien concreta y hay otros temas, por cierto, que están pendientes respecto, por ejemplo, al almacenamiento de energía. Vamos a conversar de estos temas en la entrevista del día de hoy junto a la directora ejecutiva de Acera, Ana Lía Rojas. Y la Bolsa de Santiago anotó un excelente inicio de año 2022, está en sus registros más altos desde abril del año pasado y supera los 4.800 puntos, consolidándose además en ese terreno, lo que puede parecer algo extraño pensando que a nivel internacional se está viendo mucha más volatilidad producto de la guerra que se vive en Ucrania y de otros efectos económicos a nivel global. Bueno, no es una sorpresa en realidad porque las bolsas sudamericanas han tenido un muy buen inicio de año, tanto Perú, Colombia, México y Chile están rindiendo en terreno positivo. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué acciones son las que están subiendo con más fuerza? Lo vamos a revisar en unos minutos acá en Agenda Económica. Y como siempre, en nuestro resumen lo cerramos revisando los resultados del mercado a esta hora, qué es lo que está ocurriendo en Europa, en Asia también, es lo que vamos a ver a continuación con los números importantes para partir el día, que dan algunas señales, como sabemos, de lo que podría ocurrir durante esta jornada. En Europa, terreno positivo para las acciones tanto en Londres con una ganancia de medio punto porcentual como el DAX alemán que sube 0,10%, el Eurostoxx, índice que reúne a distintos indicadores bursátiles, está subiendo 0,13%. Más temprano el Nikkei ya cerró sus operaciones la bolsa en Asia y subió 0,65% en la jornada del día de hoy, fundamentalmente asociado a lo que plantean los medios especializados, al rendimiento de algunos sectores en particular que están permitiendo sostener rendimientos positivos para las bolsas en esa parte del mundo. Acá en Chile, como ya les contábamos,
El IPSA había cerrado en terreno positivo el pasado viernes por sobre los 4.800 puntos y de esa forma consolida el terreno positivo, mientras que el dólar la semana pasada tuvo un cierre también al alza, 802 pesos fue el cierre del pasado viernes. Bien, 8,6, vamos a partir revisando entonces los temas más importantes de hoy y vamos a comenzar con este estudio que ha publicado hoy día el diario La Tercera. Es desarrollado por CLAPE SUSEL, Centro de Investigación de la Universidad Católica, y que revela que el precio del gas licuado en nuestro país podría subir hasta un 22% en los próximos meses, todo debido a los efectos que está teniendo en el mercado energético la guerra que se vive en Ucrania. Sabemos lo importante que es Rusia también para el mercado energético europeo, las disrupciones que se están generando en distintos ámbitos, ya sea por el lado de la producción o bien del transporte, están generando algunos efectos también en el precio. Y según este estudio que encabeza el coordinador económico de CLAPE SUSEL, Luis González, el precio del gas podría subir hasta un 22%, llegando a niveles bastante más altos de los que vemos hoy día para un cilindro de gas licuado. Por ejemplo, el de 15 kilos hoy día en Santiago está en torno a los 25, 26 mil pesos. Uno de 45 kilos llega a cerca de 78 mil pesos en el caso del gas catalítico. Bueno, esos precios podrían ir al alza en las próximas semanas. El timing es bien desafortunado porque vamos a entrar en la etapa de más frío, ya se empieza a notar, estamos en otoño y hacia el invierno es cuando más gas licuado se consume para calefaccionar los hogares. Bueno, en ese momento se podría ver precisamente hacia junio el pic de este aumento de los precios de la energía en base a lo que ha ocurrido ahora, sin contar otras disrupciones hacia los próximos meses. Para la parafina también las noticias han sido negativas porque ya supera los 1.000 pesos por litro, ha subido más de 500 pesos en un año, si es que sacamos un promedio, ¿no?, de las referencias que hay acá en Santiago, y eso evidentemente que golpea a los hogares también de menores ingresos. De hecho, según el trabajo que desarrolla González en este estudio, cerca del 17% del presupuesto familiar de los hogares pertenecientes al quintil más pobre destinan a costo energético de la vivienda o bien al combustible para los vehículos familiares o al servicio de transporte. Es decir, hay un impacto directo en el presupuesto familiar de 17%. Si es que los precios suben, evidentemente que se hará aún más notorio ese incremento de precios, que va a ser un desafío enorme para el gobierno actual, porque recordemos que el gas licuado y la parafina no están sujetos al beneficio que entrega el MEPCO, el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles. 8,9, vamos a ir a otro tema. Les contábamos que la Bolsa de Comercio de Santiago ha tenido un muy buen arranque de año 2022, a pesar de todo el ruido externo, de las caídas fuertes que se han visto en las bolsas en Asia o en Europa. Bueno, Latinoamérica pareciera ser una especie de espacio aislado de ese ruido internacional, porque ha tenido buen rendimiento no solo la Bolsa de Santiago, sino también otras plazas a nivel local. La bolsa chilena ha subido con fuerza en el inicio de este año y ha permitido entonces alcanzar un rendimiento consolidado por sobre los 4.800 puntos, con una alza acumulada hasta ahora superior a los 2 dígitos, fundamentalmente con acciones mineras que han liderado estas alzas. CAP, por ejemplo, ha subido más de 40%, SQM en su serie A también ha subido más de 40% en lo que va del año, y eso está permitiendo que la Bolsa de Santiago logre de alguna manera capitalizar parte de estos buenos rendimientos. ¿Qué es lo que dicen los analistas de la bolsa? Bueno, fundamentalmente que se han visto oportunidades en un contexto de mayor volatilidad y de mayor riesgo en otras partes del mundo, lo que ha permitido la llegada de flujos a Chile. Y por otro lado también que ha bajado la incertidumbre política en relación sobre todo a la instalación del gobierno de Gabriel Boric. Ha aplacado de alguna manera esos ruidos, eso ha permitido más inversión en nuestro país. Revisamos una gráfica para ver la comparación también que hay con otras plazas acá en la región, porque nos da una idea de cómo está el mercado bursátil en general, sobre todo en la Alianza del Pacífico, podríamos resumirlo de esa forma. Perú ha subido más de 18% en lo que va de este año, a pesar también del ruido político en el país del norte. Chile, por otra parte, ha subido 12,8% y Colombia ha subido un 9,1%
buenos rendimientos para las 3 plazas que están liderando el crecimiento acá en la región. México, por su parte, subió un 4,1% y todo esto en contraste con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otras partes del mundo. El Dow Jones en Estados Unidos ha caído un 4,4%, el Nikkei en Japón ha caído un 6,8%, ni que hablar de las bolsas en Europa, donde el DAX alemán ha caído más de 9%, o la bolsa española un 3,4%. Bien, 8,11. Vamos a revisar otro tema. Les contábamos a nuestros titulares que el grupo Luxich recibió noticias del proyecto minero, frustrado proyecto, que iba a desarrollar en Pakistán. Se trata de una iniciativa que lleva por nombre Reko Diq y que estaba desarrollando Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luxich, en conjunto con la canadiense Barrick. Era una iniciativa que requería gran inversión, un proyecto muy esperado por el grupo Luxich. Sin embargo, la iniciativa fracasó en un momento en que se revirtieron algunos permisos allá en Pakistán. Pues bien, luego eso llegó a la justicia y el CIADI había ordenado un pago a los propietarios del proyecto millonario por más de 5.800 millones de dólares. Finalmente, las negociaciones con el gobierno pakistaní han dado algunas luces respecto a un principio de acuerdo en el que se podría encontrar las empresas involucradas con el gobierno pakistaní. 900 millones de dólares sería el pago entonces que podría recibir el grupo Luxich fundamentalmente por esta iniciativa. Recordemos que este era un proyecto que buscaba generar en la zona del Baluchistán una extracción importante de cobre y de hierro en esa zona de Asia. Y lo que ha recordado ahora, después de un largo proceso de litigio, es que esta es una oportunidad única para la inversión extranjera en esa provincia y que traería enormes beneficios directos e indirectos, decían el presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, tras conocidos estos antecedentes de la salida de la minera de los Luxich y los términos en los que se había alcanzado este acuerdo, 900 millones de dólares que serían pagados hacia 2023, según lo que han señalado y publica hoy día el diario El Mercurio. Iván Arriagada, citado por el diario Mercurio, decía que era un paso importante para resolver el litigio y para concentrar a Antofagasta Minerals en sus operaciones y exploraciones también en las Américas, zanjando así esta iniciativa tras un largo litigio de más de 10 años con el gobierno pakistaní. 8,14. Vamos a ir a otro tema para hablar de la agenda legislativa del gobierno en materia laboral, fundamentalmente, cuando se empiezan a dar luces de cuáles van a ser las prioridades fundamentalmente para el Ejecutivo. Hay un tema que tendrán que resolver en las próximas semanas o empezar a trabajar más bien para llevar una propuesta al Congreso. Hablamos del reajuste al salario mínimo. Recordemos que el gobierno pretende llevarlo a 500.000 pesos al cierre del mandato, así lo ha dicho el presidente Gabriel Boric. Pero ahora, en mayo, tiene que haber un reajuste inicial que podría acercarse a 400.000 pesos. Bueno, esta mañana, en conversación con Chilevisión Noticias y CNN Chile, la ministra del Trabajo, Janet Jara, se refirió a este tema, a la discusión sobre el salario mínimo en las próximas semanas. Efectivamente, el salario mínimo se espera, digamos, nuestra convicción y nuestro compromiso programático es llegar a los 500.000 pesos al final del gobierno del presidente Gabriel Boric. Sin duda, esto va a ir siendo paulatino en el tiempo y es nuestro interés, además, que en este primer aumento de salario mínimo, eso tenga un alza que sea considerable. El primer proyecto de ley que va a reajustar salario mínimo va a ser prontamente presentado, así que muy luego vamos a tener noticias porque el salario mínimo nuevo, reajustado, empieza a regir el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador y de la Trabajadora. Eso va a ir pasando en un proceso continuo de gradualidad, ¿no? Bueno, gradualidad que también se aplicaría para la discusión de otro proyecto, el de la reducción de la jornada laboral hasta las 40 horas, iniciativa que también forma parte de los compromisos de campaña que asumió el presidente Boric y que tendrá que ser discutido fundamentalmente con las pequeñas y medianas empresas. Esto fue lo que dijo la ministra de Trabajo al respecto. Hay una gran opinión, yo diría mayoritaria, absolutamente de la ciudadanía en torno a aprobar, a impulsar el proyecto de las 40 horas.
Es cierto, efectivamente, que tenemos que hacernos cargo de todas las realidades del mundo empresarial. Y ahí, en particular, en las pymes, estamos viendo la gradualidad con la que un proyecto como este se lleva adelante, que tenemos que hacer nosotras y nosotros desde el gobierno, en conjunto con los parlamentarios, con el mundo empresarial y con las y los trabajadores, es buscar cuál es esa combinación que nos permita avanzar y cuáles son esas gradualidades. Pero sin duda, temerle a los cambios, resistir los cambios, la verdad es que yo creo que es parte de lo que le ha hecho mal a nuestra sociedad. Bien, 8:16. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato con más aquí en Agenda Económica. Esperemos. Estamos de vuelta, 8:20 para profundizar en lo que está ocurriendo en materia energética y sobre todo en los desafíos que tiene nuestro país para los próximos meses y quizás con una mirada un poco más de largo plazo para los próximos años. Estamos en un momento bien desafiante desde ese punto de vista y es el tema que queremos abordar en la entrevista del día de hoy. Estamos en contacto con la directora ejecutiva de Acera, Analía Rojas. Analía, gracias por conversar con nosotros. Creo que está silenciada, Analía, porque no te escuchamos. Muy buenos días, Ahora Sebastián. Sí. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Analía. Bueno, estábamos hablando en el primer bloque, Analía, respecto a este momento que estamos viviendo con varios factores que golpean al mercado energético y al sistema en nuestro país y que generan sobre todo incertidumbre. Lo que está ocurriendo afuera a nivel internacional con el precio del petróleo, lo que ocurre a nivel local con una sequía también que amenaza nuestro sistema energético, bien desafiante, pero con oportunidades también. ¿Cuál crees tú que son los desafíos que tiene el gobierno en esta materia, Analía? Sin duda, la descripción es acertada, Sebastián. Creemos desde nuestro mundo gremial de Acera, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, que el mayor de los desafíos de la actual administración será tener el mayor de los apegos a la ambición climática, mientras convivimos efectivamente con las consecuencias de los menores aportes hidroeléctricos a la matriz de generación y también conviviendo con, escuchaba atentamente al economista Joseph Ramos en el capítulo anterior, con las presiones inflacionarias y las alzas de cuentas a propósito del término de los mecanismos de estabilización que se tomaron hace un par de años, ¿no? Claro. A propósito del COVID y de todo el impacto que tuvo, ¿cierto?, en nuestra economía. Entonces, mantener la ambición climática, que significa en el fondo mantener el apego al programa de descarbonización y quizás incluso acelerarlo, como es nuestra visión particular desde el mundo de las renovables, mientras se conviven con estas otras presiones, yo creo que ese es el mayor de los desafíos y la problemática en el fondo que se va a producir en los próximos meses y seguramente nos va a acompañar en los próximos años. Ajá. El riesgo, Analía, de un posible racionamiento de energía, por ejemplo, ¿no? La posibilidad de que hubiera problemas desde el punto de vista de suministro. ¿Tú crees que debería acelerar los planes que están trazados o quizás retrasarlos? Porque hay algunos que creen que efectivamente esto podría llevar a hacer más lento el proceso de descarbonización. Claro, es curioso, fíjate cómo son las distintas perspectivas dependiendo de, obviamente, los intereses de cada industria particular. En Europa, por ejemplo, y a propósito de la guerra de Rusia con Ucrania, la Unión Europea ha decidido, hace pocos días atrás, en hacer un plan de aceleración de la inserción de renovables, a pesar de que ellos también tienen cifras bastante felices, digamos, respecto de cómo las energías renovables y el almacenamiento penetrado, pero están tomando más medidas para acelerar precisamente el plan de inserción de renovables, habida cuenta en el fondo de dejar la dependencia del gas y del mundo fósil. Dicho eso, entonces, cuando pensamos en la realidad nacional, yo creo que tenemos una excelente oportunidad hoy día para efectivamente tomar esas decisiones que nos van a permitir efectivamente no solamente enfrentar mejor los problemas de estrechez de abastecimiento que tienen relación con el menor aporte hidroeléctrico, habida cuenta de la sequía, pero también en términos de lo que se entiende y se denomina como la independencia energética. Yo creo que finalmente nosotros entendemos, no somos productores de gas, no somos productores de fósiles, y por lo tanto acelerar la inserción renovable es seguramente una medida que tiene que ver también con la seguridad de suministro. Ajá. Y eso nos daría posibilidades de
de resolver los problemas solamente en el mercado eléctrico o también en otros tipos de energía? Mira, está bien claro y bien estudiado cómo se debe en el fondo abordar el problema de la disminución de emisiones del sector energía. El sector energía hoy día aporta 3/4 partes en el fondo de todo lo que se emite, ¿no? De toda la actividad humana que tiene que ver con los gases de efecto invernadero. El sector energía efectivamente de esa porción es 3/4 partes. Y para disminuir entonces las emisiones de ese complejo en el fondo, nosotros sabemos que tenemos que hacer 3 cosas. La primera es más penetración renovable o más energías renovables. La segunda es más eficiencia energética, lo que incluye también medidas de almacenamiento, de transmisión, etcétera. Pero en el fondo el concepto amplio es la eficiencia energética, ¿no? Y el tercero es la electrificación de los consumos. Entonces, aquí hay oportunidades para abordar, en el fondo, no solamente la perspectiva de la disminución de los aportes de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, sino también de movernos a esos otros sectores que hoy día usan fósiles para en el fondo energizarse. Y por lo tanto, mediante la eficiencia energética y la electrificación de los consumos, nosotros estamos seguros que es el camino correcto en el fondo para hacer el punto del aporte, ¿cierto?, a la disminución de las emisiones. Analía, ¿y el gobierno cuáles son los principales desafíos que tiene para poder reforzar esta línea de trabajo y el desarrollo, por ejemplo, de las energías renovables o de la capacidad de almacenamiento también? ¿Dónde están las trabas hoy día para que esto pueda crecer más rápido? Porque también los tiempos están jugando en contra. Efectivamente, los tiempos juegan en contra, pero también son una excelente oportunidad para acelerar las decisiones que tenemos que tomar en los próximos 5 años y que nos va a permitir luego implementar durante los próximos seguramente 20 o 25 años para llegar a la meta de largo plazo de la carbono neutralidad al 2050, ojalá al 2040 tener un sector eléctrico totalmente desfosilizado, que creo que es el concepto correcto que tenemos que instalar hoy día, ya dejar de hablar de descarbonización, entendido como el retiro del carbón, sino la desfosilización de no depender más de los fósiles. En ese sentido, creo que la mayor también de las preocupaciones la tenemos que centrar en el territorio. Hoy día tenemos que hacer un despliegue, básicamente una planificación entre generación, nueva generación renovable y almacenamiento, y transmisión, para poder en el fondo hacer este despliegue de nueva generación que va a reemplazar entonces aquella fósil y aquella hidroeléctrica que seguramente va a tener menores aportes en el próximo año. Entonces, en los próximos años. Entonces, la presión sobre el territorio, que significa no solamente planificar rutas o trayectorias o trazados o localizaciones, significa conversar, dialogar con el territorio, tener en cuenta las necesidades y la demanda y la visión de las comunidades. Creo que hoy día ese es un tema que evidentemente merece además un trabajo mancomunado, coordinado desde el Estado, que no solamente involucre a la autoridad de energía propiamente tal, sino también a la de medio ambiente, a la de interior, a la de hacienda. O sea, tenemos un conjunto, una mesa de trabajo muy ambiciosa por instalar, que en el fondo aborde el desafío, ¿cierto?, territorial de cómo se despliegan las renovables del almacenamiento y la transmisión, y con la ayuda, evidentemente, de otros factores que son importantes, como la generación distribuida, domiciliaria, etcétera, etcétera. Claro, y serán los primeros pasos que tendrá que dar precisamente el nuevo ministro de Energía, Claudio Huepe. Ya veremos cómo se va desplegando esa agenda. Analía, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, CNN, gracias por la invitación. Chao. Chao. 8:28, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen las noticias internacionales con Isel Guerra a continuación en Conexión Global. Que tengan un buen lunes.